Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la Odisea Literaria, a mi canal. Bueno, estamos en agosto, ahora mismo estoy leyendo unos relatos, unos cuentos de Kafka. eh, el principal es en la colonia penitenciaria, la verdad es que bastante interesante. Y hoy venía a hablaros un poco del resumen de lecturas de agosto, ¿no? Un mes que, como va a decir el título, como dice el título del vídeo, me ha dejado un tanto insatisfecho. La verdad es que he planteado lecturas, o había planteado lecturas que daba por certezas, ¿no? Por libros que seguro que me van a gustar, libros de autores que he descubierto estos años y que realmente, pues todo lo que he leído hasta ahora me gustaba. Y bueno, es lo que se suele decir, ¿no? Que cuando alguien te gusta mucho, ¿no? Cuando un autor te gusta muchísimo, llega un momento en que hay algún libro que pues no está al nivel o el estilo no corresponde con lo que has leído de él hasta ahora y te llevas un pequeño chasco, ¿no? Me ha pasado en varias lecturas de este mes. Bueno, voy a empezar con Cuando canta el búho, de Janet Frey, novela del año 1957, publicada por Trotalibros. Bueno, sabéis que Janet Frame con Rostros en el agua fue una de mis mejores lecturas el año pasado, he hablado de ella hasta la saciedad, dejaré algún vídeo que he hecho explícitamente sobre este libro en la caja de comentarios. Cuando canta el búho es la primera novela de Janet Frame y es, bueno, pues sus reflexiones o una visión un tanto, yo diría que desestructurada de sus vivencias en los psiquiátricos neozelandeses. Es bastante distinta de Rostros en el agua. Rostros en el agua me dejó patidifuso, es espléndida y diría que Cuando canta el búho es una novela experimental, ¿no? Refleja muy bien el estado mental, ¿no? Psicológico de Janet Frame cuando salió después de aquel horror, ¿no? Por el que pasó. Es una novela difícilmente clasificable, es una especie como de eh, diario en el cual, bueno, pues una familia compuesta por dos padres y cuatro hijos, cuya protagonista, digamos que puede decirse que es Daphne, una de las hijas, aunque bueno, es una lectura bastante desestructurada, ¿no? Que no sabes muy bien hacia dónde va, ¿no? Es una novela que podríamos decir que es experimental si no fuera por el hecho de que está basada, ¿no? En la experiencia de Janet Frame y que se escribió cuando salió del psiquiátrico, ¿no? Cuesta seguirla, la verdad es que cuesta seguirla, no sabes muy bien qué te está contando, realmente no tiene un hilo que pueda seguir perfectamente, sí que te muestra pues, esos sentimientos, ¿no? de horror, esa desestructuración mental por la que sale del psiquiátrico. Nos habla de una familia, bueno, pues que pasa muchas penurias, una familia que tiene dramas, ¿no? Los hijos cada uno sobrevive como puede, hay alguna situación dramática. Bueno, o sea, me ha dejado un tanto descolocado, ¿no? Porque yo esperaba quizás entender cómo Janet Frame acabó en el psiquiátrico, quizás lo entendí yo mal de qué iba el libro, y realmente más bien es esa explosión, ¿no? Que lo que le sale de dentro es que lleva tanto tiempo guardado al estar en el psiquiátrico y lo vomita, ¿no? En una novela que diríamos que es dura, es una novela dramática, pero quizás me pareció más dura Rostros en el agua y más hilada, ¿no? Sabes muy bien lo que te está contando en esta, bueno, pues todo digamos que le brota de la cabeza sin masticarlo mucho y lo plasma en el papel. En cualquier caso es una novela interesante, pero para mí no está al nivel de Rostros en el agua. Luego leí, bueno, pues un clásico de Delibes, Viejas historias de Castilla la Vieja, es una novela de 1960 que tiene una serie de relatos cortos. Bueno, Delibes alterna entre las novelas y algunas recopilaciones de relatos, como es el caso. Todos los que hayáis leído a la Delibes, pues vais a entender muy bien de lo que habla, porque habla de sus temas favoritos, ¿no? Del campo, de la tierra, del pueblo, de la caza, que es un tema muy recurrente en la obra de Delibes. Bueno, pues de eso va Viejas historias de Castilla la Vieja. Son pequeños relatos muy pegados a la tierra, con personajes muy arquetípicos de Delibes y bueno, pues si os gusta el autor, es un libro interesante, es muy cortito y son una serie de relatos. Luego seguí con Campesinos y Señores de Teodor Califatides, es una novela de 1973, perteneciente a una trilogía. Yo la vi en la Feria del Libro y la verdad es que me llamó el tema de bueno, la aproximación de la Segunda Guerra Mundial desde otros países, ¿no? Al final
Creo que la Segunda Guerra Mundial se ha monopolizado mucho el escenario en Alemania, Francia, Italia y la Unión Soviética, pero hubo más escenarios, no hubo más países afectados. Bueno, con Campesinos y Señores quería aproximarme a cómo fue la Segunda Guerra Mundial, la invasión nazi de Grecia, y la verdad es que no he encontrado eso. Es verdad que es parte de una trilogía que seguramente no siga leyendo, sinceramente, porque no es lo que yo me esperaba. Al final, sin hacer spoiler, Campesinos y Señores te habla un poco de esa Grecia de principios del siglo XX, una Grecia rural, basada en castas, en jerarquías, donde está, bueno, pues el alcalde, el cura, ¿no? Los estamentos superiores, luego está la clase baja, ¿no? Es un pueblo, un estereotipo de pueblo, ¿no? Puede ser cualquier pueblo de Grecia, representa un poco pues cómo viven allí, ¿no? Esa estructura de campesinos y señores, nunca mejor dicho, y sí que es verdad que llegan los nazis, ¿no? Pero hay pasajes, ¿no? Sobre lo que experimenta el pueblo cuando llegan los nazis, hay momentos concretos del libro, pero no se centra para nada en la invasión nazi, ¿no? Bueno, quizás tendría que haber leído mejor de qué iba. Seguramente me ha pasado un poco como con el Hospital de Transfiguración, la trilogía de Stanislaw Lem, que era esa aproximación de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Y bueno, pues me encontré un libro que quizás era casi una precuela, ¿no? De esa invasión, pues aquí me parece un poco lo mismo, ¿no? Es una situación del escenario y quizás en el segundo y tercer libro te hable más de las atrocidades que cometieron los nazis o los italianos, ¿no? Fascistas en Grecia, pero en este libro solo se ven pinceladas, con lo cual no es un mal libro, pero no es lo que esperaba leer, ¿no? Continué con Blasco Ibáñez, con Arroz y Tartana, novela de 1894, que recomendó Jorge de Páginas Leídas, leyó no hace demasiado. Dejaré por aquí el enlace a su vídeo, en el que habla en profundidad de la obra. Coincido con él totalmente, al final, bueno, es una novela que si la pudiéramos categorizar o la categorizáramos, diríamos que está por debajo de Cañas y Barro y de La Barraca, incluso diría que muy por debajo, aunque es una buena novela, ¿eh? Es una novela cuya protagonista central es Doña Manuela y nos habla, bueno, pues de las apariencias, ¿no? De lo importante, de lo crítico que era en esa sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, mantener las apariencias a toda costa, ¿no? Al final narra, ¿no? El ascenso y el descenso, ¿no? El pasar de una familia humilde a una familia considerada y el descenso, ¿no? El descenso de nuevo al infierno y cómo Doña Manuela lucha con garras y dientes para mantener el estatus, ¿no? Para aparentar lo que ya no es. Rodeada por 4 hijos, cada uno, bueno, con sus propios intereses, al final hay casi una lucha, ¿no? Hay de poderes, una lucha por el dinero, por sobrevivir, por mantenerse en ese estatus, ¿no? Que se ha ido labrando durante los años. Se habla de la bolsa, ¿no? De la especulación, de cómo hacerse rico de la noche al día y cómo perderlo todo. Bueno, es una novela interesante, me ha gustado bastante, pero como digo, bueno, creo que es inferior a Cañas y Barro y La Barraca. Blasco Ibáñez escribe fenomenal y te sitúa muy bien en lo que son las fiestas, ¿no? Pone mucho énfasis en las fiestas, en las fallas, en las fiestas populares en Valencia, en el ambiente de los pueblos, las tabernas, las calles, los mercados, todo esto lo describe fantásticamente bien, con lo cual es un libro que os recomiendo, pero bueno, con esa salvedad, ¿no? Que no esperéis mmm, la excelencia absoluta de Cañas y Barro y La Barraca, es otra cosa y está ambientada en otra cosa, sale de Albufera y se centra en un pueblo y es más la vida, más de pueblo más que la vida rural, ¿no? En el campo. Luego seguí con Babel de R.F. Kuang, novela de 2022, hice reseña, lo dejaré aquí en la caja de descripción. Vaya chasco que me he llevado, súper chasco. Bueno, yo había leído que era una novela de fantasía y bueno, la verdad es que la fantasía es un género que me gusta mucho y para el verano, bueno, me parece que es un género bastante ideal y además siendo el tocho que es, pues lo tenía bastante claro. Pero como ya os dije en el vídeo, no me voy a extender, no es una novela de fantasía, para mí es una novela de colonialismo en la que pones una pincelada y ya está. O sea, no hay fantasía por ningún lado. Al final, bueno, pues habla del imperio británico, cómo se extiende, cómo coloniza y explota el mundo, ¿no? Las riquezas, en este caso el elemento clave es la plata, entonces busca
hacerse con el control de la plata, y hay unos estudiosos, ¿no?, de las lenguas, que lo que hacen es utilizar la plata para de alguna forma hacer magia, y que esa plata sirva pues para hacer pues, carros más rápidos o luces más luminosas, lo que sea, ¿no? Para mejorar. Sería un poco la plata se asemeja a la tecnología que entenderíamos ahora, ¿no? Se acabó la magia, no hay más, no hay fantasía por ningún lado. A mí, bueno, hay una revuelta, ¿no? Un poco de... hace una crítica, ¿no?, creo, de Refecuán, sobre ese colonialismo salvaje, ¿no?, sobre la opresión que supuso para los pueblos, ¿no?, sobre todo del sudeste asiático, pero bueno, también de África y de otras zonas, ¿no? Y bajo ese prisma, pues está bien, es interesante, pero claro, no es lo que esperas leer. O sea, si se vende este libro como que va a haber un libro de fantasía, esperas leer un libro de fantasía, y no lo es, sin más. Seguí con Vagalume, novela de Julio Llamazares del 2023, y bueno, pues me he llevado otro chasco. Sabéis que descubrí a Julio Llamazares este año, en enero, con La lluvia amarilla, una de mis mejores lecturas del año seguro, una novela breve pero espectacular sobre la despoblación, la España rural, la soledad. Y recientemente, creo que fue en mayo, junio, leí Luna de Lobos, sobre los maquis, ¿no?, los hombres de la sierra en la guerra civil. Fantástico, también una novela breve pero que me gustó muchísimo. Con lo cual esperaba que Vagalume, pues oye, no hay dos sin tres, ¿no? Y no, Vagalume es una novela muy rara, es rarísima. Tenemos un personaje central que es César, un escritor, bueno, pues que bueno, digamos que se formó como periodista en una redacción de provincia, se fue a una gran ciudad, y pasados los años, muchos años, bueno, pues retorna a esos orígenes porque su mentor, Manolo, ha fallecido, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues la trama es una especie de investigación periodística, dado que se encuentran unos manuscritos de Manolo nunca publicados, de los que la familia no tenía constancia, y bueno, de un pasado oculto del que casi nadie sabe, de Manolo, ¿no?, del director de la redacción, que llevaba una doble vida. Eh, Bien, pero es un argumento que a mí no me ha dicho nada. La verdad es que me ha decepcionado mucho, porque Julio Llamazares me ha encantado las dos lecturas anteriores, y esta me ha dejado tan, tan, tan frío, que no sé, o sea, no sé cuál era el objetivo de Julio Llamazares con este libro, pero yo no me he enterado, no sé qué quería contar, ¿no? El argumento es como muy es pobre, ¿no? No le veo, no tiene mucha chicha, la verdad es que no me ha gustado nada. Bueno, seguí con una certeza absoluta, o sea, equivocarme con esta era imposible, esperando El diluvio, de Dolores Redondo, novela de 2022. No sé si habéis leído a Dolores Redondo. Si os gusta el thriller de asesinatos y demás, Dolores Redondo es buenísima. Es la autora de la trilogía del Bactán, que se ha hecho serie de ella. Eh, y bueno, pues Esperando el diluvio es un poco más de lo mismo, ¿no? Bueno, está ambientada en Bilbao en los años 80, cuando se produjo unas tormentas bestiales, ¿no?, y unas inundaciones que arrasaron la ciudad. Y entonces lo que hace Los Redondos es mezclar esa realidad con la ficción, una ficción histórica, y es que hay un asesino en serie que se llama John Biblia en Escocia, que desaparece del mapa, y un policía escocés, Noah, bueno, pues le sigue la pista, el rastro, hasta Bilbao. A partir de ahí, bueno, una trama trepidante, con los elementos típicos de Dolores Redondo: lluvia, a más no poder, oscuridad y asesinos en serie. A partir de ahí, si os gusta el género, el libro os va a encantar. No dejas de leer, la trama es interesante, tiene cambios de registro, eh, tiene planteamientos, ¿no?, sobre el futuro de los personajes, reflexiones psicológicas, ¿no?, sobre qué están haciendo, qué va a ser de ellos. Bueno, te mantiene en tensión constantemente, y bueno, los desenlaces, como siempre, pues son muy buenos. Es un libro que, si os gusta el tema, pues está muy bien. Y terminé con Suite Italiana, de Javier Reverte, novela de 2020, que publicó, si no recuerdo mal, en febrero o marzo de 2020. Javier Reverte falleció en octubre de 2020, lamentablemente. Y para mí es una novela de despedida, y él lo cita explícitamente en varios pasajes, ¿no? Al final él hace un viaje por Italia, centrándose sobre todo en Venecia, Trieste y Sicilia, y hay pasajes en los que explícitamente él dice: oye, esto no lo voy a volver a ver, esta calle, o el Duomo,
o este restaurante no voy a volver a cenar en él. De alguna forma se está despidiendo, es como si tuviera ya, ¿no?, una mente clarividente y supiera lo que iba a pasar unos meses después, ¿no? En ese sentido es un libro triste, ¿no? Porque al final, siendo consciente de que ya no está con nosotros, de alguna forma él se está despidiendo de, bueno, pues de unas ciudades que le marcaron, ¿no?, en su vida. Javier Reverte, si habéis leído algo de él, era un mago mezclando la literatura de viajes con la historia y con la literatura en sí misma, ¿no? Él era muy melómano, diría yo, de grandes escritores, y gran parte de sus libros os ambientan en seguir la huella de esos escritores, ¿no? En este caso se centra en tres de ellos: en Venecia con Thomas Mann, ¿no?, y con su famosa La muerte en Venecia, que leí este año también. Bueno, pues viaja a esos puntos en los que se ambientó Thomas Mann, nos habla sobre la historia del libro, qué hay de realidad, qué hay de ficción, cómo se inspiró Thomas Mann, ¿no? Y a la vez nos habla de la ciudad, ¿no?, de Venecia, de sus claroscuros, ¿no?, de esa ciudad masificada por el turismo, pero a su vez tan romántica, ¿no? Eh, Luego se traslada a Trieste, la frontera con Eslovenia, para hablarnos de James Joyce, que allí vivió un tiempo con su mujer, fue profesor, y malvivió, ¿no? Malvivió mientras escribía sus grandes obras como el Ulises. Bueno, pues vivía casi de prestado, y Javier Reverte lo describe como un vividor, un bebedor, un adicto al sexo, bueno, un tío que vivía la vida al límite y que iba con lo justo, ¿no? Y por último nos lleva a Sicilia, ¿no?, que ha sido la parte que más me ha gustado. He estado en Venecia, pero también en Sicilia, y bueno, es una isla que a mí me gustó muchísimo porque me sorprendió. Y bueno, pues con el libro me he reencontrado con ese viaje que hice hace unos años, y lo ha enriquecido como solo sabe hacer Javier Reverte, ¿no? Con esos toques, ¿no?, de historia, que te habla, bueno, pues de la importancia que tuvo en el pasado, en la antigüedad, Sicilia, de cómo Siracusa llegó a ser una potencia del Mediterráneo, te habla de la influencia griega, te habla del nacimiento de la mafia, de la Cosa Nostra, del papel que jugó la mafia en la Segunda Guerra Mundial y cómo fue apoyada por Estados Unidos. Bueno, te cuenta muchas cosas, ¿no? Y como escritor se centra en Lampedusa, ¿no? Y esto me gusta especialmente porque este año he leído El gato pardo, su única novela, que me dejó un tanto, bueno, digamos que la expectativa era altísima, ¿no?, por lo que sabe de ella, y me quedé un poco ahí, ¿no? Bueno, y me ha gustado cómo describe él, cómo habla del gato pardo, porque realmente me ha enriquecido mi lectura, ¿no? Me ha hecho ver cosas que yo no había visto, como ese personaje que hay que habla eh, con, con el príncipe, ¿no?, de Lampedusa, resulta que es lo que sería después un precursor de la mafia. Bueno, enriquece muchísimo la lectura, con lo cual me ha gustado mucho esta parte, ¿no? Al final, bueno, Javier Reverte era una apuesta segura como Dolores Redondo, y esto ha estado bien. Pero como veis, y como conclusión, bueno, pues ha habido libros, diría que sobre todo dos, Vagalume de Julio Llamazares y Babel de R.C. Quan, que me han defraudado. Uno de ellos, pues porque el autor le había cogido el punto, ¿no?, y me estaba gustando mucho, y esto es un cambio de registro radical. Y el de R.C. Quan porque, bueno, porque te venden una cosa que no es, ¿no? Realmente te dan de fantasía y no lo es. Así que nada, hasta aquí el resumen de lecturas de agosto. Dejadme en comentarios qué os parecen, qué lecturas habéis leído en agosto, qué me recomendáis. Dadle a like si os gusta, suscribiros si os gusta el contenido, sugeridme sobre qué hablar, porque hay días que realmente no sé de qué hacer los vídeos. Y nada más, leed mucho y hasta el próximo. Adiós.